Santo, eres glorioso y maravilloso, Cordero de Dios, Cordero de gloria. Gracias que estás aquí, gracias que nos permites exaltar y glorificar tu nombre. Hay gratitud en nuestros corazones y las palabras no alcanzan, Señor, para expresar toda esta gratitud que tenemos hacia ti. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Gracias, muchas gracias. En tus manos nos encomendamos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a alimentar nuestra alma con la palabra de Dios. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, vamos a leer el verso número 5. Gloria a Dios. Y vamos a pedirle en oración al Señor que Él nos ayude a entender la palabra, que a mí me ayude el Señor a predicarla y que a todos el Señor nos ayude a obedecerla. Repito por último, San Juan capítulo 15, verso número 5. Después oramos por favor con nuestra hermana Micaela en voz alta desde su lugar. Dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa última frase, porque separados de mí nada podéis hacer. Oremos con el Señor. Gloria a Dios. Aquí estamos, suplicando tu misericordia. Amén. Gloria a Dios. Alimentanos con tu palabra. Por Cristo te oramos. Así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor Jesús. Amén, amén. Ocupen sus lugares en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nosotros a lo mejor no conocemos directamente, ¿verdad?, cómo son las vides o las vides, pero sabemos a través de diferentes medios de información que son las plantas que están en los viñedos y que precisamente producen uvas, racimos de uvas, del cual se destila el vino. El Señor Jesucristo ocupó este lenguaje metafórico de acuerdo a los usos y costumbres de las tierras bíblicas. Había muchos sembradíos, precisamente donde había muchos viñedos. Y aquí el Señor dice: yo soy la vid verdadera. Amén. ¿Por qué dice soy la vid verdadera? ¿Por qué no solamente dijo yo soy la vid? ¿No? Dice yo soy la vid verdadera. Amén. Porque puede haber una vid falsa. Puede haber una manera, una fuente de vivir que no es real, que solamente es una ilusión, que solamente es una fantasía. Solo Cristo es la vid verdadera. Amén. Y dice el Señor: y vosotros sois mis pámpanos. Los pámpanos son las uvas, pero pequeñas, que todavía no toman forma de uvas, ¿verdad? Pero que en lo posterior serán uvas maduras. Pues bien dice aquí la Escritura, hermanos: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Bendito sea Dios. Hermano, hermana, una prueba, una señal, una característica de que una persona está en Cristo es que lleva mucho fruto. Amén. Y lo aclara en una forma más directa, dice: porque separados de mí, fuera de mí,
sin mí nada podéis hacer. Amén. Repita conmigo esta frase: sin Cristo nada podemos hacer. Una vez más, sin Cristo nada podemos hacer. Y primeramente vamos a considerar y a reflexionar conforme a la palabra. ¿Por qué pareciera que hay personas que están sin Cristo, que no permanecen en Cristo? Es más, que se han separado de Cristo y siguen haciendo muchas cosas. Bueno, uno pudiera pensar que independientes de Cristo, por sus propias fuerzas, pueden lograr cosas, pero no es así, hermanos. Aún esas personas que están lejos de Dios, si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, ni siquiera vida podrían tener. Dice la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones: es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. Hoy amanecimos con vida porque grande es su misericordia. Hoy tuvimos alimento porque grande es su misericordia. Y cuando estábamos lejos de Dios, a veces Dios nos libraba, hermanos. Éramos librados de accidentes porque grande es su misericordia. Aún estando lejos de Dios, recibíamos sanidad ya a través de los médicos o milagrosamente, porque para siempre es su misericordia. Alabemos a Dios, hermanos. Si Dios en verdad dejara, se desprendiera, dejara al abandono a las personas, en ese instante, hermanos, morirían. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Fíjense, yo les he dicho, y no para abusar de la gracia de Dios, sino para reconocer la gracia y la misericordia de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que hoy hay personas que andan tomando, andan bien borrachitos y atraviesan la autopista y no les pasa nada? ¿Por qué será? Por la misericordia de Dios. Amén. Y uno podría decir, pero si no busca a Dios, pero si no ama a Dios, pero Dios ama a esa persona. Claro que no es la voluntad de Dios que esa persona viva así. Oiga, ponga mucha atención. Dios no quiere que el hombre sea drogadicto. Dios no quiere que el hombre sea alcohólico. Dios no quiere que el hombre se dedique al narcotráfico o sea sicario. Dios no quiere que la gente practique la hechicería. Dios no quiere que caiga en el adulterio, en la fornicación. Dios no quiere que el ser humano tenga una mente depravada. Y entonces, ¿por qué esa gente sigue con vida? Porque grande es el amor y la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor, porque también hay un pueblo, hay una iglesia que está orando por esas almas perdidas, y porque el Señor dice en su palabra: yo no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Bendito sea Dios, hermanos. Sin Él nada podemos hacer. Sin la ayuda, sin el apoyo, sin la provisión divina de Él, nada podemos hacer. Mire, le voy a decir algo bien delicado, pero es igual, hermanos, no para que abusemos de la gracia de Dios, sino que reconozcamos que la gracia y la misericordia de Dios son a veces hasta incomprensibles. Bendito sea Dios. A ver, hay dos terrenos. En la sierra hay dos terrenos. En uno se siembra milpa, maíz, y en otro se siembra marihuana, droga. Pregunto esto, hermanos: ¿Dios bendice esos dos terrenos? ¿Sí o no? Pues sí, porque dice el Señor en su palabra que le hace llover sobre buenos y malos y hace que el sol salga sobre justos e injustos. ¿Se da cuenta, hermano? Sin Cristo nada podemos hacer. El hombre más altivo, más soberbio, más ateo, sin Dios nada puede hacer. Bueno, y algunos dirán: ¿y por qué Dios bendice
sembradíos de marihuana o de esas cosas, de esas hierbas. No es porque la voluntad de Dios sea que la gente se dedique a eso, no, hermanos, sino porque el Señor, nuestro Dios, es fiel a sus promesas. ¿Escuchó usted bien? Es fiel a sus promesas. Si Él promete bendecir, lo hará. No porque la gente se lo merezca, no porque la gente sea buena, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero también hemos dicho, hermanos, si estando lejos de Dios, el Señor nos guardó de accidentes, nos guardó de peligros, nos guardó de asaltos, nos guardó de atentados. Si estando lejos de Dios, el Señor nos sanó de enfermedades, pues cuánto más si estamos cerca de Él, cuánto más si le buscamos. Él nos va a proteger, Él nos va a defender, Él va a pelear por nosotros, Él nos va a dar de su gracia, Él nos va a dar de su Espíritu. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Sin Él nada podemos hacer. Entonces uno pudiera preguntarse, entonces quiere decir que toda la vida Dios va a apoyar, ayudar, a bendecir, entre comillas, a fortalecer a los impíos para que vendan droga, para que vendan pornografía, para que destruyan vidas. No, hermanos. Algo es bien cierto. Dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. La palabra de Dios es invariable y dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es importante que aquel que está lejos de Dios, que aquel que está fuera de la comunión con Dios, no se engañe y no diga: pues a mí Dios me ama porque no lo busco y tengo dinero, no lo busco y estoy sano, no lo busco y progreso, no lo busco y me va muy bien. ¿Qué decimos? Ajá, y su paleta de limón también, ¿verdad? No, hermanos. Hay un texto en el libro de Apocalipsis que dice: y le di tiempo para que se arrepintiera y no se arrepintió. Dios extiende su amor, su compasión, su misericordia para que el ser humano rectifique, recapacite, se arrepienta y verdaderamente se entregue a Dios. Pero hay un texto que lo voy a recitar 2 veces, hermanos, que es tremendo. Y así como es cierto que dice la Biblia que Dios es amor, hay un texto que dice de la siguiente manera, escuche con atención: que el hombre que reprendido endurece la cerviz será quebrantado de repente y no habrá medicina para él. Que el hombre que reprendido, o la persona que es reprendida y endurece la cerviz o el corazón, será quebrantado de repente, súbitamente, y no habrá para él medicina. Son muchas las oportunidades que Dios nos da, hermanos, de buscarle, pero no sabemos cuándo será la última. A veces Dios hace y una y otra vez el llamado, levanta una y otra vez a la persona, sana una y otra vez al enfermo, pero hay una última vez, hermanos, y no sabemos cuándo será. Por eso es importante que cada oportunidad que Dios extiende su mano para ayudarnos, para bendecirnos, la aprovechemos. Alabado sea Dios. Mire, le voy a decir cosas que parecerán absurdas porque no están en la Biblia. Pero imaginemos lo siguiente, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? ¿Sí? Regresó con su padre. ¿Amén? ¿Y su padre lo recibió como hijo? Sí. ¿Le puso calzado en sus pies? Sí. ¿Le dio el principal vestido? Sí. ¿Puso un anillo significando poder? Sí. ¿Y qué hubiera pasado, hermanos, si ese hijo
después de unos cuantos meses o años, volviera a decirle a su padre: Padre, ya me cansé otra vez de estar en tu casa, de obedecerte, de acatar tus reglas. Y aunque pues ya no tengo derecho a la herencia, ¿verdad?, porque la desperdicié perdidamente, de todas maneras me quiero regresar otra vez al mundo. ¿Se imaginan ustedes? Regresar al chiquero, regresar a padecer hambre, regresar a la miseria, a la soledad. ¿Qué diría uno? Se volvió loco el hijo pródigo, ¿verdad? Pero hay personas que lo vuelven a hacer. Y yo les pregunto, hermanos, vuelvo a repetir, no está escrito en la Biblia, pero sucede en la realidad. Y si después de esa segunda vez que el hijo de familia se apartó, como dice aquí la Escritura, sin mí nada podéis hacer. ¿Acaso ese muchacho en la primera vez pudo hacer algo? ¿Pudo prosperar? ¿Pudo encontrar un buen trabajo? ¿Disfrutar de la vida? No, sin su padre no podía hacer nada. Y esta segunda ocasión que hubiese caído en la misma desgracia, a padecer hambre y a dar lástimas, y él dijera dentro de su corazón: volveré otra vez a mi padre y otra vez le diré: no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname y recíbeme como uno de tus jornaleros. Yo le pregunto, hermano, hermana, a ver, ponga atención para responder. Al regresar por segunda vez el hijo pródigo con su padre lo recibiría. ¿Sí o no? Sí. Porque es su padre, porque le ama. ¿Y si lo hiciera una tercera vez? El corazón del padre estaría dispuesto a perdonarlo la tercera, la cuarta, la quinta y las veces que fueran necesarias, pero nadie le puede garantizar a ese hijo pródigo que, yéndose en una de esas tantas otra vez al mundo, en el mundo pierda la vida, en el mundo no logre ya regresar otra vez con su padre, en el mundo el corazón de ese hijo pródigo se endurezca, en el mundo ese joven, ese varón quede esclavizado a los vicios, a la maldad, y ya no pueda, ni siquiera quiera regresar con su padre. La oportunidad se perdería, no porque Dios ya no quisiera, o el padre en este caso de la parábola quisiera darle otra oportunidad a su hijo. Él estaría dispuesto a darle otra oportunidad, pero el hijo ya no podría alcanzar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. No sabemos, hermanos, cuántas oportunidades el Señor nos pueda dar, y si las desperdiciamos será fatal para nuestras vidas. Pero qué necesidad, hermanos, de experimentar otra vez en el mundo. Decía el apóstol Pedro: nos debe bastar que el tiempo que vivimos en la carne, ¿verdad?, le dimos gusto a la carne. Dice: pues ahora, así como presentasteis vuestros miembros a la injusticia, ahora sí presenta tu cuerpo, tu alma, tu espíritu en sacrificio vivo para nuestro Dios. Amén. Demos gloria a Dios, hermanos. Sin Cristo nada podemos hacer. Por eso es importante que nosotros comprendamos que nuestra vida depende de Él. ¿Qué dice en el libro, en la carta del apóstol Santiago? Dice: no deberíais decir: mañana iremos, compraremos, venderemos y haremos esto y aquello. Dice: tal soberbia no conviene que esté en vuestro corazón. Antes habríais de decir: si Dios quiere, si Dios nos da la vida, si Dios nos permite. ¿Por qué? Porque sin Cristo nada podemos hacer. Otro texto en el libro de los Salmos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, hermanos, es cierto que debemos tener proyectos y planes, ¿cómo no? Tener una mejor casa, un mejor negocio, adquirir un vehículo, ¿cómo no, hermanos? Pero si Jehová no edifica la casa, es en vano.
Sin Dios no lo podemos hacer. Y algunos dirán, bueno, pues fulano no busca a Dios y sí, ya tiene más propiedades y esto, aquello. Pues precisamente porque Dios todavía está teniendo misericordia de él. Porque Dios todavía está teniendo paciencia con esa vida. Pero dice también la Escritura, ¿de qué servirá al hombre que granjeare, que ganare todo el mundo y perdiere su alma? No sirve de nada. Dice la Biblia también, ¿verdad?, en ese texto, si Jehová no vela, si Jehová no cuida, si Jehová no protege la ciudad, en vano cuida la guardia. Entonces, ¿qué pudiéramos decir? Que si Dios no cuida, pues entonces ¿para qué pongo candado? ¿Para qué pongo alarma? ¿Para qué tengo cuidado de esto y aquello? No. Pongamos doble cerradura si es posible. Pero sobre todo, encomendémonos a Dios. Amén. Porque dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Repita conmigo Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alabado sea Dios. De verdad, hermanos, si algo podemos, si algo tenemos, si algo somos, es porque grande es la misericordia y el favor de Dios para nosotros. Bendito sea el Señor. Sin Él nada podemos hacer. Acuérdese como dice en Apocalipsis capítulo 3. Dice, he aquí tú dices que tienes, que eres y que puedes, y no eres más que un pobre desnudo, cuitado y ciego. A ti te amonesto que de mí compres oro afinado, para que en verdad seas enriquecido y pongas polillo en tus ojos para que veas. Sin Dios nada somos, nada podemos, nada valemos, hermanos. Aún el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, en Isaías capítulo 1, tiene reproches el Señor para su pueblo, diciéndole, el buey y el asno conocen el pesebre de su Señor. Israel, mi pueblo, no me conoce. Como diciendo, el pueblo de Israel había caído peor que un burro y que un buey. Dice, en vosotros no hay cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni suavizadas con aceite. Imagínense, el pueblo elegido de Dios, pero por cuanto se había alejado de Dios, a veces, hermanos, Dios permite que nosotros experimentemos el fracaso, la desgracia, la deshonra, la enfermedad, para que nos demos cuenta, hermanos, que sin Él no servimos, no podemos. Sin Dios, hermanos, a veces Dios permite, no que se haya acabado su misericordia, no, sino que en ocasiones, hermanos, Dios quiere que nosotros mismos nos demos cuenta que lejos de Él, es más, ni siquiera tiene significado la vida. ¿Qué hace usted, padre, madre de familia, cuando le dice usted a su hijo, no hagas así esto, no hagas así aquello? Puede ser algún trabajo manual, algo, un quehacer que usted le encomendó. Y ya le dijo usted 7, 8 veces que lo haga de tal manera, y él es necio y terco, y lo sigue haciendo mal. Llega el momento, hermanos, que como padres le decimos a la esposa, o la esposa nos dice a nosotros los esposos, déjalo, que lo haga. Es que le va a salir mal, que lo haga, que se dé cuenta él mismo. ¿Sí o no? Y cuando las cosas le salen mal, el propio hijo, la propia hija dice, mamá, papá, perdóname, tienes razón, ya descompuse esto, ya me salió mal esto. Es de la misma manera, hermanos, en que en ocasiones Dios quiere mostrarnos nuestra condición, nuestra realidad. A veces porque tenemos dinero, a veces porque tenemos salud, a veces porque tenemos algo de propiedad o conocemos, tenemos algún estudio, algún título, alguna influencia, algún poder. No, hombre, nos sentimos, dice por ahí el dicho, la última Coca-Cola del desierto. Pero no es cierto, hermano. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1? No éramos muchos los nobles,
importante, los influyentes. No, dice, antes lo menospreciado y lo vil quiso escoger Dios para avergonzar a los sabios, para que ninguna carne se gloríe en su presencia, sino que si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Termino el mensaje, hermanos. Aún hasta como cristianos, es nuestro deber orar, es nuestro deber ayunar, es nuestro deber consagrarnos, santificarnos, leer la Biblia, esforzarnos. Sí, hermanos, pero sin Dios ni eso lo podríamos lograr. No, hermanos. Entonces dirá alguno, pues entonces ¿para qué me esfuerzo? Si Dios no me ayuda, si Dios no quiere esto, aquello. Es nuestro deber, hermanos, esforzarnos. Pero aún para esforzarnos necesitamos que Él nos ayude. Recite conmigo lo que dice Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. La razón más importante, porque Jehová tu Dios será contigo a donde quiera que fueres. Si quisiéramos ser santos por nuestra propia voluntad, hermanos, fracasaríamos. Porque dice la Escritura que la carne no se sujeta, ¿verdad?, a la ley de Dios, ni tampoco puede. Porque dice la Biblia que el corazón del ser humano es engañoso y perverso más que todas las cosas, y que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de su presencia. Entonces, ¿cómo podemos lograr, hermanos, crecer, madurar espiritualmente, alcanzar una estatura espiritual más alta? Pues precisamente, hermanos, reconociendo que sin Dios nada somos, nada podemos. Que si Él nos soltara, verdaderamente nos soltara, porque casi nunca nos suelta, hermanos, casi nunca. El día que nos llegara a soltar, hermanos, sería el final, la tragedia, la desgracia fatal para nuestras vidas. Aún siendo malos, aún siendo ingratos, aún siendo rebeldes, Él sigue con su mano extendida sosteniendo nuestra vida. Fíjese, y aún dice, ni un pelo de tu cabeza caerá sin mi voluntad, así dice el Señor. Es más, nosotros amamos a Dios, den fuerte gloria a Dios los que aman a Dios, pero nosotros le amamos porque Él nos amó primero, y nos amó hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Entonces, hermano, hermana, conociendo que sin Dios no podemos hacer nada, ¿cuánto más debemos entender que debemos estar cerca de Dios, permanecer en Él, porque Él es la vida verdadera? Nosotros somos solamente pámpanos, de Él fluye la vida. Dice, y el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Amén. Si permanecemos en Cristo, si nos esforzamos, nos santificamos y nos abrazamos, nos aferramos a Él y a sus promesas, nuestra vida será fructífera. Y en verdad, hermanos, tendremos una vida feliz, una vida llena de gozo, de realización, de triunfo, de éxito, de bendición. ¿Tendremos problemas? Sí. ¿Tendremos quizás luchas o enfermedades? También. Pero del lado de nosotros está Jehová tu sanador, Jehová proveerá, Jehová Jireh, Jehová Rafa. Yo soy Jehová tu sanador, Jehová Shaddai, yo soy el Todopoderoso, Jehová Adonai, Él es el Señor. Jehová, 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 que significa yo soy, cuyo nombre corresponde a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, yo soy el que te sostiene con su mano de poder, yo soy el que te saca de apuros, yo soy el que si clamas a mí te responderé y te ayudaré. Yo soy tu libertador, yo soy el que rompe tus cadenas, yo soy el gran yo soy, es Jesús de Nazaret. Bendito y alabado sea su nombre. Permanezcamos en Él, hermanos, seamos fieles a Él, en el nombre del Señor. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a dar gracias a Dios.
por esta palabra y también oraremos por los símbolos sagrados de la Santa Cena. Padre Celestial, muchas gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias, Señor, porque en ti podemos llevar fruto en abundancia. Muchas gracias, Señor, por esta enseñanza y por dejarnos comprender que sin ti no podemos nada. Pero también, como dice Filipenses 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Dios eterno. Sigue fortaleciendo nuestras vidas y síguenos ayudando para permanecer fieles en tu